¿Qué haces con mis hijos, Ana? La voz de Lucas Fuentes resonó en el vasto salón, cortando el aire como un fragmento de hielo. Ana se sobresaltó. Su cuerpo se tensó al instante, y el suave arrullo que dedicaba a los gemelos murió en sus labios. Sostenía a Mateo y Sofía en sus brazos, uno acurrucado en cada hombro, sus pequeñas cabezas apoyadas con una confianza absoluta en ella. El mármol pulido del suelo reflejaba la escena con una claridad cruel, su humilde uniforme de trabajo contrastando con las altísimas paredes de cristal y las esculturas de acero que decoraban la mansión. Los bebés que hasta ese momento dormitaban en un estado de paz celestial, parecieron sentir la tensión y se agitaron levemente. Ana levantó la vista y se encontró con la mirada oscura y acusadora de su jefe, quien estaba de pie junto al arco de la entrada. «Señor, yo». Ellos no paraban de llorar, balbució, su voz apenas un susurro tembloroso. Sus palabras parecieron desvanecerse en la inmensidad del salón. CNN. Lucas no movió un músculo, pero su expresión se endureció aún más. «Le pago para que mantenga esta casa en orden, Ana, no para que usurpe un lugar que no le corresponde». Cada palabra era una daga afilada, diseñada para herirla y ponerla en su sitio. Se sintió pequeña, insignificante, una intrusa en un mundo que no era el suyo. ¿Cómo explicarle que el llanto de esos niños era un eco de su propio corazón roto? Lucas observó el gesto protector de Ana y una oleada de ira helada lo recorrió por completo. Para él, no era un acto de cariño sino de posesión, una apropiación indebida de lo único que le quedaba en el mundo. Desde que Valeria se había marchado, dejando solo una nota fría y 2 cunas vacías, se había convertido en un guardián feroz de sus hijos, desconfiando de todo y de todos. La ternura que había presenciado era una afrenta directa a su dolor, un recordatorio de la madre que los había abandonado sin una segunda mirada. Mientras tanto, Ana pensaba con desesperación. No puedo fallarles a ellos. La mirada de Lucas era un muro impenetrable, y ella se sentía diminuta e indefensa ante él. Para ella, no eran simplemente los hijos de su jefe, eran 2 almas puras que habían llegado a un mundo frío y desolado. El lujo de la mansión, los juguetes caros, las cunas de diseño, nada de eso podía reemplazar el abrazo de una madre. Y aunque ella no lo era, no podía evitar ofrecerles ese refugio cálido y seguro. Ahora, bajo el escrutinio implacable de Lucas, ese instinto protector se convertía en una ofensa. Se sentía juzgada, no solo como empleada, sino como ser humano. ¿Cómo podía ser un crimen querer a 2 criaturas indefensas? Su deber era protegerlos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La presión de su mirada era casi física, un peso que la aplastaba sin piedad. Sus responsabilidades están claramente definidas en su contrato, continuó Lucas, su voz monótona y cortante, acercándose otro paso, invadiendo su espacio personal con una presencia amenazadora. Y ninguna de ellas incluye actuar como si fuera su madre. La palabra madre flotó en el aire, cargada de veneno y dolor. Una palabra que para ambos tenía significados completamente distintos y dolorosos. Ana sintió un nudo en el estómago, una sensación de náusea que subía por su garganta. Sin pensarlo, su mano libre buscó el consuelo de algo familiar, algo que siempre estaba con ella, su ancla en la tormenta. Sus dedos se deslizaron bajo el cuello de su uniforme y se cerraron sobre el frío metal de un viejo medallón que colgaba de una fina cadena. Era un gesto inconsciente, un reflejo arraigado en años de costumbre y soledad. El objeto era pequeño y pesado, su superficie lisa y gastada por el paso del tiempo y el contacto constante con su piel. Nadie en la mansión sabía de su existencia. Era su secreto. Su ancla personal en un mundo que a menudo se sentía ajeno y hostil. Al tocarlo, un atisbo de fuerza recorrió su cuerpo. Él no puede tocar esta parte de mí, pensó con una resolución silenciosa. Era un recordatorio de quién era, y de las promesas que debía cumplir. Entendido, señor Fuentes, respondió Ana, logrando que su voz sonara más firme de lo que se sentía por dentro. Con sumo cuidado, se dirigió hacia las cunas de diseño y depositó a los gemelos en ellas, uno por uno.
El movimiento fue lento, deliberado, y cada segundo que sus manos se separaban de los pequeños cuerpos era una pequeña tortura para su alma. A partir de ahora, la señora Elvira se encargará de los niños cuando yo no esté. Usted se limitará a sus tareas de limpieza. ¿Queda claro? Aquello era un castigo, un muro que él estaba levantando deliberadamente entre ella y los niños que ya amaba como si fueran suyos. Completamente claro, señor, dijo ella, bajando la mirada para ocultar el dolor en sus ojos. El llanto suave de Sofía comenzó a llenar el silencio, un sonido que le partía el alma en 1000 pedazos. Lucas se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, sin siquiera mirar a sus hijos. Ana se retiró a la cocina, sintiendo el peso de 1000 miradas invisibles sobre su espalda. El prea pute su oeitas, acero inoxidable, y las encimeras de granito ahora le parecían las paredes de una celda. Se apoyó en el fregadero, respirando hondo para controlar el temblor de sus manos. Algo estaba a punto de romperse, no puedo rendirme. No por ellos, se susurró a sí misma en la soledad de la cocina, con una determinación que la sorprendió. Apretó los puños con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. Lucas Fuentes podía ser un hombre poderoso, un magnate capaz de destruir su vida con una sola palabra, pero no era el dueño de su espíritu ni de sus sentimientos. Decidió que sería más cuidadosa, más sigilosa, pero no renunciaría a velar por ellos desde la distancia. Mientras tanto, en su despacho, Lucas se sirvió un vaso de whisky, el caos reinando en su interior. La imagen de Ana con sus hijos era un doloroso recordatorio de Valeria y su traición. ¿Qué quería Ana realmente? ¿Dinero? El afecto, en su experiencia, siempre tenía un precio oculto, una agenda secreta. Sacó su teléfono y marcó un número con dedos rápidos y precisos. Ramírez, dijo cuando contestaron al otro lado. Necesito que investigues a alguien. A mi nueva empleada, Ana. Quiero saberlo todo, su pasado, su familia, cada detalle. O dejes piedra sin remover. La orden puso en marcha una maquinaria invisible pero implacable. A kilómetros de distancia, un investigador privado comenzó a teclear el nombre de Ana en una base de datos, abriendo las puertas a un pasado que ella había luchado tanto por mantener cerrado. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa y constante para Ana. La señora Elvira, la nueva niñera, la seguía con la mirada, y las cámaras de seguridad parecían ojos fríos que la juzgaban constantemente, esperando un desliz. Lo peor era la distancia impuesta con los niños. Mateo y Sofía a menudo extendían sus bracitos hacia ella cuando pasaba, con sus ojos llenos de una confusión inocente que le rompía el corazón en pedazos. Una noche, mientras miraba la luna llena desde la pequeña ventana de su habitación, pensó con una determinación renovada. Tengo que ser más fuerte que esto. Había escuchado llorar a Mateo a través del monitor de bebés que Elvira había dejado encendido por descuido, o en el pasillo. El instinto la impulsó a correr hacia él, a consolarlo, pero se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Un solo paso en falso y estaría en la calle, sin posibilidad de volver a verlos nunca más. Debía ser paciente, inteligente. Tenía que demostrarle al señor Fuentes que estaba equivocado, que su corazón era puro. Pero, ¿cómo se demuestra algo tan intangible como el amor a un hombre que ha cerrado su corazón con 7 llaves? ¿Sería posible? Al día siguiente, mientras limpiaba el despacho de Lucas, sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada de Valeria sobre la mesa de caoba. Era deslumbrantemente bella, con una sonrisa perfecta, pero con una especie de vacío brillante en su mirada que a Ana le produjo un escalofrío. Justo en ese momento, Lucas entró en la habitación, sorprendiéndola. Sus miradas se cruzaron por un instante sobre la fotografía, y él frunció el ceño, su expresión endureciéndose. Vuelva a su trabajo, ordenó bruscamente, como si la hubiera pillado, cometiendo un crimen. Más tarde ese mismo día, mientras Ana limpiaba un delicado jarrón de porcelana en el salón principal, él pasó por su lado y comentó en voz alta a la señora Elvira, asegurándose de que ella lo oyera. Asegúrese de que todo esté en su sitio. Las manos que no están acostumbradas al lujo pueden ser torpes. Ana se congeló, sintiendo la humillación como un golpe físico. Era una mini humillación, íntima y dolorosa, diseñada para recordarle su lugar. Quería gritar pero se mordió la lengua.
El silencio era su única defensa en esa casa, donde era juzgada sin juicio. Algún día sabrá la verdad, pensó con una mezcla de rabia y esperanza. Y ese día, se arrepentirá de cada una de sus palabras crueles. Por las noches, la soledad era su única compañera. Se sentaba en el borde de su cama y tarareaba en voz baja la canción de cuna que tanto calmaba a los gemelos. Era una melodía antigua, un secreto familiar transmitido de generación en generación, una canción que su propia madre le cantaba. Mientras la cantaba, se imaginaba que las notas viajaban por los pasillos de la mansión, se colaban por debajo de la puerta de la habitación de los bebés, y los envolvían en un abrazo musical protector. Era su forma de estar con ellos, de protegerlos desde la distancia que le habían impuesto. Una noche, mientras tarareaba suavemente, escuchó un ruido en el pasillo. Se asomó con cuidado por la rendija de la puerta y vio a Lucas de pie, inmóvil, cerca de la puerta de la habitación de los bebés. Parecía estar escuchando algo, su silueta recortada contra la tenue luz del pasillo. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través de la penumbra, y Ana vio una expresión de pura confusión en el rostro del magnate. El corazón le dio un vuelco. Había escuchado la canción, ¿qué podría significar para él? La pregunta quedó flotando en la oscuridad, cargada de una nueva e inesperada tensión. El investigador privado, Ramírez, llamó a Lucas unos días después con información preliminar. Tengo algo, señor Fuentes. Es interesante. Ana creció en un pueblo pequeño, en un orfanato. Pero hay un dato curioso que me llama la atención. Durante los meses previos a empezar a trabajar para usted, hay un vacío completo en su historial. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra durante casi un año. Para Lucas, ese vacío no era un simple dato, era una confirmación de sus sospechas más oscuras. La gente honesta no desaparecía sin dejar rastro. Seguramente estaba ocultando algo, algo que podría poner en peligro a sus hijos. Sigue cavando, Ramírez, ordenó con voz gélida antes de colgar. Se sentía atrapado entre la paranoia y una extraña sensación de que algo no encajaba. La imagen de Ana, la ternura en sus ojos, seguía persiguiéndolo. Estaba decidido a encontrar la pieza que faltaba en el rompecabezas, convencido de que demostraría que ella era una amenaza que debía ser neutralizada lo antes posible. La mansión, que debía ser su fortaleza, ahora se sentía como un campo de minas. Pero lo que nadie esperaba. Mientras la red de Lucas se cernía sobre ella, Ana, ajena a todo, encontró un resquicio de alegría en su prisión dorada. Descubrió que podía ver la ventana de la habitación de los niños desde un rincón apartado del jardín, oculto tras unos rosales. Pasaba allí cada minuto libre que tenía, observando las sombras moverse, anhelando un vistazo de los pequeños. Un día, la suerte estuvo de su lado. Vio algo que la dejó sin aliento. La señora Elvira estaba cambiando a Mateo cerca de la ventana, y la luz del sol de la tarde iluminó su pequeño tobillo. Ana vio una pequeña marca de nacimiento, una mancha de un color ligeramente más oscuro con una forma muy particular, la forma de una lágrima. Se llevó la mano a la boca para ahogar un grito de sorpresa y reconocimiento. Era idéntica a la que ella misma tenía en el mismo lugar, una marca familiar que su madre. Le decía que era un beso de un ángel. No podía ser una coincidencia. Su mente empezó a dar vueltas a una velocidad vertiginosa, conectando puntos que antes parecían aislados. El vínculo instantáneo, la nana, y ahora esto. Dios mío, pensó, con el corazón desbocado. ¿Es posible? La revelación la dejó temblando, pero también le infundió una nueva y feroz determinación que nunca antes había sentido. Ya no se trataba solo de afecto por los hijos de su jefe, se trataba de una verdad mucho más profunda, una verdad que lo cambiaría todo. Miró hacia la imponente mansión, que ahora le parecía un castillo de un cuento de hadas oscuro, con sus príncipes cautivos dentro de sus muros de mármol. Ya no era una simple empleada luchando por su trabajo, era una madre luchando por sus hijos. Aunque todavía no podía entender cómo había sucedido, cómo le habían podido hacer algo tan monstruoso, sabía en lo más profundo de su alma que eran suyos. No voy a huir. Voy a luchar, se prometió a sí misma. Esa noche, mientras la casa dormía en un silencio absoluto, sostuvo su colgante entre los dedos, sintiendo su peso familiar. Ya no era solo un recuerdo de su madre, ahora era un símbolo de su propia maternidad. Sabía que el camino sería peligroso.
Lucas Fuentes era un hombre poderoso, con recursos ilimitados para aplastarla. Y luego estaba Valeria. Estaba sola en esta batalla, pero por primera vez, no se sintió débil. Lucas, por su parte, sentía que el control se le escapaba de las manos como arena fina. La investigación no arrojaba nada delictivo, solo ese misterioso año en blanco que lo obsesionaba cada vez más. Y luego estaba la canción. La había vuelto a escuchar, una melodía extraña y melancólica que parecía calmar a los gemelos al instante, algo que ni los juguetes más caros conseguían. Una noche, de pie junto a sus cunas, la tarareó torpemente, recordando las notas que había oído en el pasillo. Para su asombro, Sofía, que estaba llorando, se calmó de inmediato y lo miró con sus cunías, grandes ojos azules, como si reconociera la melodía. ¿Cómo era posible? Esa canción no la conocía Valeria, solo Ana. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Empezó a sentir una diminuta grieta en su armadura de certeza. Por un lado, su instinto le gritaba que Ana era una impostora. Por otro, una pequeña voz en su interior le susurraba que quizás estaba equivocando. Decidió confrontarla directamente sobre la canción de cuna. La encontró en la biblioteca. ¿De dónde conoce esa canción? Ella lo miró, y por primera vez no hubo miedo en su mirada. Me la cantaba mi madre, respondió en voz baja. Es una canción de mi familia. Una tarde, mientras Ana doblaba la ropa de los bebés, una tarea que realizaba con un amor casi reverencial, encontró un pequeño trozo de papel doblado en el bolsillo de un pijama, un recibo de una farmacia. Lo que le llamó la atención no fue el recibo en sí, sino los detalles. La farmacia estaba en un barrio humilde, al otro lado de la ciudad, y la fecha era del día después del nacimiento de los gemelos. La señora Elvira siempre enviaba a un chofer a comprar las provisiones a lugares exclusivos en los barrios ricos. ¿Por qué iría alguien a una farmacia tan lejana y modesta para comprar fórmula para bebés? Guardó el recibo en su bolsillo, sintiendo que era una pieza importante, aunque no supiera de qué rompecabezas. La duda se instaló en su mente, una semilla de sospecha que comenzó a germinar. Cada detalle fuera de lugar, cada inconsistencia, ya no le parecía una simple casualidad. Alguien en esa casa estaba ocultando algo, y ella sentía que se estaba acercando peligrosamente a descubrir qué era, sin saber el riesgo que corría con cada paso que daba en la oscuridad. Días después, mientras limpiaba la habitación de Valeria, que permanecía cerrada como un santuario, su mano rozó un libro suelto en la mesita de noche. Algo cayó de entre sus páginas. Era un pequeño folleto de una clínica de fertilidad, una de esas clínicas discretas y caras en las afueras de la ciudad. Ana lo recogió, y al abrirlo, un nombre marcado con un círculo en el folleto le saltó a la vista: Dr. Méndez. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Ana, y el aire pareció volverse más denso. Ese nombre le resultaba vagamente familiar, asociado a un recuerdo oscuro y doloroso que había intentado enterrar. ¿Dónde he oído eso antes?, pensó, sintiendo que el pánico comenzaba a crecer en su pecho como una marea negra. La verdad estaba ahí fuera, escondida en pequeños detalles como un recibo de farmacia y un folleto olvidado, y ella estaba decidida a encontrarlos todos, sin importar el coste. Cada pista la acercaba más a una revelación que podría destruirlo todo o devolverle la vida a que le habían robado, un pedazo de su alma que creía perdido para siempre. La mansión ya no era solo una casa, sino un laberinto de secretos. Esto es demasiado, pensó Ana mientras su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de escapar de la horrible conclusión que se formaba en su cabeza. El nombre de ese médico le provocaba una sensación de pánico y un dolor fantasmal. Revolvió en su memoria, tratando de ubicarlo en su pasado. Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, lo recordó. Era el nombre del médico que la había atendido a ella durante los últimos meses de su embarazo, en un pequeño y modesto hospital de pueblo. Un médico que, con una expresión de falsa compasión, le había dicho que sus bebés habían nacido sin vida. Le habían mostrado un certificado, le habían dado calmantes, y la habían enviado a casa con el corazón y el alma destrozados, vacía. Se apoyó contra la pared, sintiendo que le faltaba el aire. No podía ser el mismo médico. Era una coincidencia demasiado cruel, demasiado monstruosa para ser verdad. Pero el folleto en su mano,
la clínica en las afueras, el nombre, todo empezaba a encajar en un patrón aterrador y diabólico. La habían engañado. Le habían robado a sus hijos al nacer, y se los habían vendido a una pareja rica que no podía tenerlos. Con las manos temblando, Ana volvió a colocar el folleto exactamente donde lo había encontrado. No podía arriesgarse a que supieran que lo había visto. Su mente era un torbellino de horror, dolor y una rabia incandescente que nunca había sentido en su vida. Lucas Fuentes no era solo un jefe frío y distante, era un cómplice, consciente o no, del crimen más atroz que se podía cometer contra una madre. Y Valeria no era solo una mujer que había abandonado a sus hijos, era una usurpadora, una ladrona de vidas. Ahora todo tenía sentido. La conexión instantánea que sintió con los bebés, la marca de nacimiento idéntica en el tobillo de Mateo, la canción de cuna que los calmaba. Mateo y Sofía eran suyos, eran carne de su carne, sangre de su sangre. La habían dado por loca de dolor cuando insistió en que los había sentido vivos, que había oído su llanto. Pero no estaba loca, había estado en lo cierto todo el tiempo. La lucha ya no era por la justicia, era por la recuperación. Tenía que sacar a sus hijos de esa casa, de las manos de esas personas. Pero ¿cómo podría una humilde empleada enfrentarse a un magnate? Esa misma tarde, Lucas recibió otra llamada de Ramírez. Señor Fuentes, creo que he encontrado lo que buscaba sobre el año en blanco de Ana. Es grave. Lucas se tensó en su silla de cuero, el vaso de whisky detenido a medio camino de sus labios. ¿Qué es? La voz del investigador sonó seria al otro lado de la línea. Estuvo ingresada en un sanatorio psiquiátrico durante varios meses. Según el informe oficial, sufrió un colapso nervioso agudo tras la pérdida de un embarazo de gemelos. La información cayó sobre Lucas como una losa de cemento. Un sanatorio. Gemelos. Lachi mi kunimo mi evalosiaki. Gloria era demasiado simétrica para ser una coincidencia. Su primera reacción fue de validación. Lo sabía, ella estaba desequilibrada, obsesionada con sus hijos porque había perdido a los suyos. Era peligroso tenerla en casa. Pero entonces, una duda más profunda, más inquietante, se instaló en su mente. ¿Y si la historia era cierta? ¿Y si su dolor era real? La imagen de Ana, la ternura con la que sostenía a sus hijos, la canción de cuna. ¿Era la obsesión de una mujer rota, o el anhelo de una madre a la que le habían arrebatado todo? Por primera vez, no estaba seguro de nada. La información del investigador lo cambió todo para Lucas. Ya no veía a Ana como una simple estafadora, sino como una figura mucho más compleja y potencialmente peligrosa. O era una víctima trágica o una manipuladora maestra, y no podía permitirse el lujo de equivocarse. Decidió que no podía arriesgarse. A la mañana siguiente, la llamó a su despacho. La atmósfera era pesada, cargada de una tensión casi palpable. Ana, comenzó, su voz más grave que de costumbre, sin los preliminares habituales. He descubierto ciertas cosas sobre su pasado. Ella lo miró, su rostro pálido pero sus ojos firmes, sin sorpresa. Sabía que este momento llegaría. Sé lo que le ocurrió, sé de su pérdida. Ana no respondió. Simplemente esperó, reuniendo toda su fuerza interior para lo que venía a continuación. Lucas tomó aire antes de continuar, como si las palabras le pesaran. Dadas las circunstancias, continuó él, eligiendo sus palabras con un cuidado calculado. No creo que sea apropiado que siga trabaja. Aquí. Es por el bien de los niños, y por el suyo. Era un despido, envuelto en una falsa compasión. La estaba echando a la calle. Usted no lo entiende, dijo ella, su voz baja pero llena de una fuerza que Lucas no le conocía, una fuerza que parecía nacer de las profundidades de su alma. Levantó la barbilla, y sus ojos se clavaron en los suyos, sin una pizca de miedo, solo con el fuego de una certeza absoluta que lo descolocó por completo. El tiempo pareció detenerse en la lujosa oficina, el sol de la mañana iluminando el polvo que danzaba entre ellos. Ya no eran jefe y empleada. Eran dos almas enfrentadas por una verdad devastadora que estaba a punto de salir a la luz. Ana respiró hondo, preparándose para lanzar la bomba que lo cambiaría todo para siempre, la frase que había estado guardando en su corazón roto y que ahora salía con la fuerza de un huracán. Sabía que después de esto, no habría vuelta atrás.
Su vida, la de él y la de los bebés que dormían plácidamente en la habitación contigua, nunca volverían a ser las mismas. El momento de la verdad había llegado. No perdí a mis hijos, señor Fuentes, dijo. Los robaron, y están aquí, en esta casa. La frase final cayó como una sentencia. La incredulidad fue la primera reacción de Lucas. Era una pared de granito contra la que chocaron las palabras de Ana, rebotando sin dejar mella aparente en su semblante controlado. Su mente, entrenada para la lógica implacable de los negocios, se negó a procesar una afirmación tan descabellada. La observó con una frialdad calculada, una máscara para ocultar cualquier confusión. ¿Se ha vuelto completamente loca? Fue la primera pregunta que cruzó su mente, un intento de reducirla a una caricatura para poder desestimarla. Sin embargo, algo en la profundidad de la mirada de ella lo detuvo. No había locura en sus ojos. Lo que encontró allí fue un dolor tan profundo y antiguo que parecía haber nacido con ella, y una certeza tan inquebrantable que era casi tangible. Era, sin lugar a dudas, la certeza absoluta de una madre. No sabe lo que dice, es el dolor hablando, se dijo a sí mismo, intentando desesperadamente recuperar el control. Pero la semilla de la duda, minúscula y venenosa, ya había sido plantada. La historia del sanatorio, los gemelos. Todo encajaba de una manera horrible y perversa. ¿Podría ser posible algo tan monstruoso? No, se negó a creerlo. Tenía que ser un truco. Salga de mi despacho, ahora, ordenó Lucas, su voz convertida en un susurro peligroso. No podía permitirse escuchar una sola palabra más de aquella locura que amenazaba con desquiciarlo. Necesitaba espacio, silencio para pensar. Ana, sin embargo, no se movió ni un centímetro, se mantuvo firme, con la barbilla en alto. No me iré a ninguna parte sin mis hijos, respondió ella, y la palabra Miss resonó con una fuerza telúrica que lo golpeó de nuevo. La audacia de aquella mujer era simplemente increíble. La furia, hasta entonces contenida, comenzó a burbujear en su interior. No vuelva a repetir eso jamás, sisió él, dando un paso amenazador hacia ella. Usted no tiene nada aquí, está despedida. Recoja sus cosas y lárguese de mi propiedad antes de que llame a seguridad. Pero Ana no retrocedió. La desesperación le había otorgado un coraje que no sabía que poseía. Llámelos, lo desafió, su voz clara y firme. Llame a quien quiera. Pero la verdad no se irá conmigo por esa puerta. Se quedará aquí, en los ojos de Mateo y en la sonrisa de Sofía. La mención de los nombres de sus hijos fue como echar sal en una herida abierta. Lucas se detuvo en seco, su mano a medio camino del teléfono. Llamar a seguridad significaría un escándalo mayúsculo. Significaba preguntas incómodas, rumores que se extenderían como la pólvora, y si había una mínima, una infinitesimal posibilidad de que ella estuviera diciendo la verdad. No podía permitírselo. Decidió cambiar de táctica. Está bien, dijo con una calma forzada que no sentía en absoluto. Se quedará. Por ahora. Pero le prohíbo que se acerque a los niños. Ni a 1 metro de ellos, ¿me oye? La señora Elvira la vigilará día y noche. Y a la primera palabra, afuera de lugar, a la primera mirada extraña, se irá de aquí, y le aseguro que no volverá a trabajar en su vida. Ha quedado meridianamente claro, era una tregua frágil, un alto el fuego precario en una guerra silenciosa que acababa de declararse. Ana asintió lentamente, aceptando las humillantes condiciones. Sabía que quedarse era su única oportunidad. Necesitaba tiempo, necesitaba pruebas irrefutables. Entendido, señor Fuentes, dijo, su voz recuperando un tono sumiso. Salió del despacho sintiendo la mirada de Lucas clavada en su espalda como 2 puñales. La mansión se había convertido en un campo de batalla. Ramírez, necesito que vuelvas al sanatorio, dijo Lucas en voz baja a través del teléfono, una vez que estuvo seguro de que Ana se había ido. Su voz era tensa, urgente. Quiero el nombre de cada médico, cada enfermera que trabajaba allí hace 1 año. Y quiero que investigues a un tal doctor Méndez. Búscalo bajo cada piedra. Averigua todo. Su historial, sus finanzas, sus conexiones, todo. No me importa el coste, ¿entiendes? Gasta lo que sea necesario. Colgó y se sirvió otro whisky, el líquido temblando en el vaso por el temblor de su mano. La acusación de Ana era como un veneno lento que se extendía por sus venas.
infectando cada pensamiento. Intentaba convencerse de que era una locura, pero la coincidencia de los gemelos era una espina clavada en su mente. ¿Y si su dolor no era más que la punta de un iceberg de engaños? Levantó la vista y miró la fotografía de Valeria. Su sonrisa perfecta, antes un consuelo, ahora le parecía una burla. ¿Cuánto sabía ella realmente? ¿Había sido víctima, o era la arquitecta de todo? La desconfianza, antes dirigida a Ana, ahora se expandía como una mancha de aceite, contaminando cada recuerdo. Ana sabía que su palabra no era suficiente contra un hombre como Lucas Fuentes. Necesitaba algo tangible, algo que él no pudiera negar. Así comenzó su búsqueda secreta, durante las largas noches en las que la casa dormía. Limpiaba las habitaciones con una atención meticulosa, pero sus ojos no buscaban polvo sino pistas. Revisaba con disimulo el contenido de cada papelera, cada rincón olvidado. Buscaba un error, un desliz, cualquier cosa que Valeria, en su apresurada huida, hubiera podido dejar atrás. Se sentía como una ladrona, su corazón latiendo con fuerza cada vez que oía un crujido. ¿Y si me descubren?, pensaba con un pánico que le helaba la sangre, imaginando la furia de Lucas. Pero entonces, la imagen de los rostros de sus hijos le daba la fuerza para continuar. Una noche, en la suite de invitados que Valeria usaba, encontró algo. Debajo de un montón de revistas de moda, en el fondo de un cajón, había una carpeta. Estaba llena de recibos sin importancia. Estaba a punto de dejar RLA cuando un papel de un color diferente, amarillento y oficial, llamó su atención. Era un documento delgado, doblado con cuidado. Su corazón dio un vuelco violento. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, desdobló el papel. Era un informe de alta de un hospital, pero no era un hospital conocido. Era una pequeña clínica privada en las afueras, una de esas que anuncian servicios de maternidad confidenciales. La fecha era de hacía poco más de un año, coincidiendo con el nacimiento de sus hijos. Y el nombre del médico que firmaba el documento la dejó sin aliento. Dr. Méndez. El mismo nombre que había visto en el folleto. El mismo nombre que había protagonizado sus peores pesadillas. El documento era escueto, pero una frase, una sola línea, estaba subrayada con tinta roja. Traslado de neonatos realizado con éxito según acuerdo privado. Neonatos. En plural. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una furia justiciera. Era la prueba, era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida rota. El eslabón que conectaba la mentira del hospital con la farsa de la mansión. Lo guardó rápidamente en el bolsillo de su uniforme, justo antes de que el sonido de unos pasos acercándose la hiciera congelarse de terror. Contuvo la respiración. ¿La habrían descubierto? La puerta no se abrió. Los pasos continuaron su camino y se alejaron hasta que el silencio volvió a reinar. Ana pudo volver a respirar. Se apoyó contra la pared, con el documento a salvo en su bolsillo, sintiendo el papel contra su piel como un tesoro incalculable. Era su arma, su única esperanza. Ahora tenía que pensar con claridad. No podía simplemente correr al despacho de Lucas y mostrárselo. Él podría destruirlo, acusarla de haberlo robado o falsificado. Necesitaba un plan. Necesitaba ser más inteligente que él. Se dirigió a su pequeña habitación, y allí, bajo la tenue luz, leyó el documento una y otra vez, memorizando cada palabra, cada detalle. El nombre de la clínica, la fecha, la hora, todo estaba allí. La verdad estaba en sus manos, pero era una verdad tan peligrosa como un explosivo. Un movimiento en falso, y podría estallarle en la cara, destruyéndola a ella, y aniquilando cualquier posibilidad de recuperar a sus hijos. Tengo que ser paciente, se dijo a sí misma en un susurro. Tengo que esperar el momento adecuado. Sabía que el camino sería largo, pero ahora por primera vez, sentía una pequeña llama de esperanza. Al día siguiente, mientras Ana limpiaba el gran piano del salón, comenzó a tararear inconscientemente la canción de cuna de su madre. Era un acto reflejo, una melodía que brotaba de su alma. No se dio cuenta de que Lucas la estaba observando desde el umbral de su despacho. Él había oído esa melodía antes, a través del monitor de bebés. Se quedó inmóvil, escuchando. La canción era extrañamente familiar, una melodía melancólica y de una belleza desgarradora.
Y entonces, a través del monitor, escuchó un sonido que le puso la piel de gallina. Sofía, que había estado lloriqueando, se había callado de repente. Solo se oía su respiración tranquila. Lucas sintió un escalofrío. Era la misma reacción que tuvo cuando él mismo intentó tararearla para calmarla. ¿Cómo era posible? Se acercó a Ana. ¿Esa canción?, preguntó, su voz sonando áspera. ¿Dónde la ha aprendido? Ana se sobresaltó, interrumpiendo la melodía. Lo miró directamente a los ojos, con cautela. ¿Era una trampa? ¿Qué significaba esa pregunta?, pensó, el miedo atenazándola. Ella no sabía qué responder sin delatarse. Es de mi familia, señor, respondió Ana, su voz apenas un susurro temeroso. Mi madre me la cantaba a mí cuando era pequeña. Y su madre a ella. Lucas la escrutó con la intensidad de un depredador, buscando cualquier señal de mentira. Pero no encontró nada. Solo una sinceridad simple y desarmante. Nunca la había oído antes, dijo él, más para sí mismo que para ella. Valeria nunca había cantado esa canción. Sus gustos eran mucho más modernos, superficiales. Esta melodía era antigua, atemporal. Es porque no es de por aquí, explicó Ana, ganando un poco de confianza. Mi abuela era de un pequeño pueblo del norte, en las montañas. La canción es de allí. Se llama El sueño del río, BK. El nombre le pareció extrañamente poético. Y la idea de que esa melodía hubiera viajado a través del tiempo, de madre a hija, como un tesoro familiar, lo conmovió a pesar de su desconfianza. Se sintió como un intruso. Al mismo tiempo, la conexión innegable de esa canción con sus hijos era una realidad. Era otra pieza del rompecabezas que no encajaba en la historia que él conocía. Y la duda, esa persistente semilla, crecía un poco más. Vuelva a su trabajo, dijo Lucas bruscamente, girándose para ocultar la confusión. Necesitaba distanciarse de ella, de sus historias. Se retiró a su despacho, pero la melodía de El sueño del río se quedó con él. Más tarde, mientras Elvira estaba ocupada, Ana vio su oportunidad. Mateo estaba en su cuna, inquieto. Desobedeciendo las órdenes de Lucas, se acercó a él. SHHH, mi pequeño, mi vida, susurró, su voz cargada de ternura. Le acarició la mejilla, una caricia prohibida. Mientras lo calmaba, sus ojos se posaron en su pequeño tobillo, que asomaba por debajo del pijama. Y allí estaba. Una pequeña marca de nacimiento de color café con leche, con una forma inconfundible. La forma de una lágrima. Se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Sin pensarlo, se levantó el bajo de su propio pantalón. Y allí, en el mismo lugar exacto, estaba la misma marca. El mismo beso de ángel. Idéntico en forma, tamaño y color. La confirmación visual la golpeó con la fuerza de un rayo, dejándola sin aire. La confirmación visual la golpeó con la fuerza de un rayo, dejándola sin aire y con las piernas temblando. Una cosa era sentirlo en lo más profundo de su corazón, y otra muy distinta era verlo con sus propios ojos, una prueba irrefutable grabada en la piel. La marca de nacimiento era una prueba genética innegable, un sello familiar grabado en la piel de su hijo, una firma de la naturaleza que nadie podía falsificar. Era la firma de su sangre. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras miraba de su tobillo al de Mateo, una y otra vez. Era real. Todo era terriblemente real. Ya no había lugar para la duda. Le habían robado a sus hijos, y uno de ellos llevaba la prueba de ese robo en su propia piel. Escuchó los pasos de la señora Elvira acercándose, y reaccionó con la rapidez de un animal asustado. Se bajó la pernera de su pantalón y se apartó de la cuna. Volvió a su trabajo justo cuando la niñera entraba. ¿Qué hacía usted aquí?, preguntó Elvira. Solo, he visto, que se le había caído el chupete, mintió Ana, su voz temblorosa. La niñera la miró con desconfianza. Ana salió con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche, el sueño le fue esquivo, se levantó y caminó descalza por el frío suelo de su habitación. Necesitaba aire, un lugar donde poder pensar sin sentirse sofocada por las paredes de la mansión. Con sumo cuidado, salió al jardín trasero. La noche era fresca y el cielo estaba lleno de estrellas.
Se sentó en un banco de piedra escondido, el mismo lugar desde donde a veces espiaba la ventana de la habitación de los niños. El silencio era un alivio. Miró hacia la imponente casa, una mole de cristal y acero, parecía una fortaleza impenetrable. Y dentro, sus hijos dormían, ajenos a la batalla que se libraba por ellos. Se sintió tan pequeña, tan impotente, ¿cómo iba a ganar esta guerra? La duda, su vieja compañera, volvió a asaltarla. Estaba sola. Nadie le creería. Lucas la creía loca, y el mundo solo vería a una pobre empleada intentando extorsionar a un millonario. La desesperación comenzó a ahogarla. En ese momento de debilidad, su mano buscó instintivamente el consuelo que siempre llevaba consigo. Sus dedos se cerraron sobre el frío y pesado metal de su medallón. Lo sacó y lo sostuvo en la palma de su mano. Lo abrió. Dentro, 2 espacios vacíos, destinados a albergar las fotografías de sus bebés, un recordatorio constante de lo que le habían arrebatado. Era un regalo de su madre. Para que siempre lleves a tus amores cerca de tu corazón, le había dicho. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Pero no eran de desesperación, sino de una nueva y feroz resolución. No voy a rendirme, susurró a la noche. De repente, una luz se encendió en el despacho de Lucas. Ana se encogió instintivamente detrás de los rosales. Lo vio de pie junto a la ventana, su silueta oscura recortada contra la luz. Estaba hablando por teléfono. Su expresión era tensa, preocupada. No podía oír lo que decía, pero su lenguaje corporal hablaba por él. Estaba agitado, pasándose la mano por el pelo una y otra vez. Estaría hablando con el investigador. ¿Habría descubierto algo nuevo? Ana observó, conteniendo la respiración. Vio cómo Lucas colgaba el teléfono y se quedaba mirando la oscuridad del jardín, directamente hacia donde ella estaba escondida. Por un instante, sus miradas parecieron cruzarse. Ella sintió un escalofrío. ¿La había visto? Se agachó aún más, el corazón martilleando contra sus costillas. Después de lo que pareció una eternidad, él se apartó de la ventana y la luz se apagó. Ana esperó unos minutos más antes de atreverse a moverse. La noche había dejado de ser un refugio. Ahora incluso la oscuridad parecía tener ojos que la vigilaban. La mansión estaba despierta, y ella era la intrusa. Al día siguiente, el ambiente en la casa era aún más tenso. Lucas la evitaba, pero Ana sentía su mirada sobre ella constantemente, un peso en su nuca. Era como caminar sobre una fina capa de hielo. Mientras servía el café, Lucas entró con la señora Elvira. Discutían sobre una nueva leche de fórmula. «Quiero que prueben esta marca orgánica. Es importada de Suiza», dijo Lucas. «Pero señor, a los niños les va muy bien con la que compramos», empezó a decir Elvira. Ana, sin poder evitarlo, intervino. «Conozco esa marca», dijo en voz baja. «A veces puede causarles cólicos, si no se introduce muy poco a poco». Lucas se giró y la fulminó con la mirada. Su expresión era de puro desdén. «¿Y usted qué sabrá de fórmulas importadas, Ana?», dijo, su voz cargada de un sarcasmo cruel. «Limítese a servir el café. Sus manos no están hechas para sostener cunas de oro, y mucho menos para opinar sobre lo que hay dentro de ellas». La humillación fue íntima, brutal. Dicha delante de Elvira, las palabras fueron como un latigazo. Algo estaba a punto de romperse. Ana sintió el calor de la vergüenza subir a sus mejillas, pero se obligó a mantener la compostura. «Disculpe, señor», murmuró, bajando la mirada y retirándose en silencio a la cocina. Se apoyó en el fregadero, respirando hondo para contener las lágrimas de rabia e impotencia. Cada palabra de él era un recordatorio cruel de su lugar. Pero él no sabía que esas manos, que consideraba indignas, habían mecido a esos niños en su propio vientre durante 9 meses. «Ya verás», pensó con una furia fría y calculadora. «Te tragarás cada una de tus crueles palabras». La humillación, lejos de doblegarla, avivó el fuego de su determinación. Ya no luchaba solo por amor, luchaba también por su dignidad. Tenía que demostrarle no solo que era la madre de Mateo y Sofía, sino que era una madre digna, una madre tan buena como cualquier mujer rica con sus fórmulas suizas y sus cunas de oro. Unos días después, Valeria apareció en la mansión sin previo aviso.
luciendo un vestido de diseñador y una sonrisa deslumbrante que no llegaba a sus ojos. «¿Qué haces aquí, Valeria?», preguntó Lucas sin rodeos. Su reaparición en ese preciso momento le pareció demasiado sospechosa. «He venido a ver a mis hijos, por supuesto», respondió Valeria con un tono de falsa ofensa. Se dirigió a la sala donde los gemelos jugaban, se agachó, pero su gesto era torpe, inseguro. «Hola, mis tesoros, mamá está aquí». Los bebés la miraron con curiosidad desapegada. Sofía hizo un puchero y empezó a llorar. Valeria pareció molesta. «Siempre lloran cuando me ven». «Qué raros son», comentó con ligereza. «Bueno, en realidad he venido a hablar contigo, Lucas. Sobre nosotros». Ana, que limpiaba los cristales del otro lado del salón, lo observó todo en silencio. La falta de conexión de Valeria con los niños era tan evidente, tan dolorosa de ver, que hasta un ciego podría notarla. La conversación continuó en voz baja. «Lucas, he oído que tienes a una nueva empleada. Una QE parece demasiado interesada en los bebés. No me fío de esa gente. Son oportunistas. Debes tener mucho cuidado con ella». La advertencia flotó en el aire, cargada de veneno. Ana sintió un escalofrío. Valeria la veía como una amenaza. Y una mujer como Valeria no dudaría en aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Esa tarde Ana decidió salir de la mansión. Era su día libre. Necesitaba respirar aire que no estuviera cargado de tensión y mentiras. Tomó el autobús y se dirigió al Parque Rivadavia. Se sentó en un banco frente al pequeño lago. Vio a una joven madre jugando con su hijo, de la edad aproximada de Mateo y Sofía. Lo lanzaba al aire y lo recogía mientras el bebé reía a carcajadas. La escena le produjo un dolor agudo y punzante en el pecho, un anhelo tan intenso que le cortó la respiración. Esa debería ser ella. Esas risas le pertenecían. Se prometió a sí misma, con una determinación feroz, que volvería a ese parque con sus hijos. Jugarían junto al lago, darían de comer a los patos, correrían por el césped. Recuperaría cada momento perdido. Era una promesa silenciosa, un juramento hecho al sol de la tarde. No descansaría hasta cumplirlo. Cuando regresó a la mansión al atardecer, se encontró con una escena inesperada. Había visitas, una pareja elegante. Los bebés estaban inquietos. Lucas la llamó. «Ana, venga un momento. Los señores González querían conocer a los niños», dijo Lucas a modo de explicación. Luego, dirigiéndose a la pareja, añadió: «Esta es Ana, una de las empleadas de la casa». La expresión «una de las» fue deliberada, diseñada para minimizarla. Sofía, al verla, extendió sus bracitos hacia ella. «Parece que le tiene mucho cariño», comentó la señora González. Valeria forzó una sonrisa. «Sí, es encantadora. Todos los del servicio son muy atentos». Ana, viendo a Sofía cada vez más inquieta, se atrevió a hacer una sugerencia. «Creo que tiene un poco de hambre». «Su próxima toma es en 10 minutos», dijo en voz baja. Antes de que Elvira pudiera responder, Lucas intervino. Levantó una mano, un movimiento corto y despectivo. «Ana, por favor», dijo, su voz teñida de una impaciencia helada. «La señora Fuentes y yo nos encargaremos de nuestros hijos. Puede retirarse a la cocina». Fue una humillación pública, calculada y brutal. Ana sintió como si le hubieran dado una bofetada. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se marchó, con el sonido de las risas forzadas resonando en sus oídos. Se refugió en la cocina, con el corazón hecho pedazos. Algo dentro de ella, una cuerda que se había mantenido tensa, finalmente se rompió. Esa noche, mientras Lucas estaba encerrado en su despacho, atormentado por sus dudas, Ana tomó una decisión irrevocable. Ya no podía esperar el momento perfecto. Tenía que crearlo ella misma. Sacó el documento de la clínica de su escondite. Era todo lo que tenía, una delgada hoja de papel contra un imperio, pero tenía que ser suficiente. Su plan era arriesgado, casi suicida. Podía perderlo todo. Pero la alternativa, vivir viendo cómo sus hijos eran criados por una mentirosa y un hombre que la despreciaba, era impensable. Esperó a que la casa estuviera en completo silencio, a que solo la luna fuera testigo. Con el corazón en la garganta y el papel apretado en su mano como un talismán, salió de su habitación y se dirigió sigilosamente por los pasillos oscuros. Salió de la mansión por la puerta de servicio, moviéndose como una sombra. No llevaba nada, salvo el documento, su teléfono y el poco dinero que tenía.
Usó el teléfono para llamar a la única persona en la que podía confiar, su vieja amiga Clara, una joven abogada especializada en causas perdidas. Era una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Mientras tanto, en la mansión, Lucas no podía conciliar el sueño. La escena humillante del salón se repetía en su mente. Se sentía extrañamente culpable, una emoción a la que no estaba acostumbrado. Y luego estaba el gesto de Sofía, extendiendo los brazos hacia Ana con una confianza y un amor puros, un gesto que nunca le dedicaba a Valeria. Se levantó y fue a la habitación de los gemelos. Eran lo único que importaba. Haría cualquier cosa para protegerlos. Pero, ¿y si los estaba protegiendo de la persona equivocada? ¿Y si la verdadera amenaza no era la extraña empleada sino la mujer que llevaba su apellido? La duda era una tortura. Decidió que necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Cogió su teléfono para llamar a Ramírez, para presionarlo. Pero antes de que pudiera marcar, recibió una llamada entrante. A Ramírez. Señor Fuentes, lamento la hora, pero he encontrado algo grande. Lucas sintió un nudo helado formarse en su estómago. ¿Qué es?, preguntó. La respuesta del investigador estaba a punto de destruir su mundo por completo. El doctor Méndez. No fue fácil, pero encontré a una ex enfermera que trabajó con él. Estaba aterrorizada, pero por el precio adecuado decidió hablar, dijo Ramírez, su voz grave. La enfermera confirmó que la clínica era una fachada. Se especializaban en adopciones ilegales. Tomaban bebés de madres jóvenes y vulnerables, diciéndoles que sus hijos habían muerto al nacer, y los vendían a parejas ricas e infértiles. Méndez era el cerebro de todo. La información cayó sobre Lucas como una avalancha. Adopciones ilegales. Madres vulnerables. Bebés robados. La historia de Ana, que le había parecido una locura, ahora sonaba como la única explicación posible. El mundo de Lucas se estaba desmoronando. ¿Hay más?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, señor. La enfermera recordaba un caso en particular. Un caso de gemelos. Una pareja muy rica y poderosa pagó una suma astronómica. La esposa, dijo, era muy bella y ambiciosa. Hizo un pago muy generoso para asegurarse de que los registros del hospital del pueblo de la madre biológica fueran alterados. La enfermera recordaba el nombre de la clienta. El nombre era Valeria. Valeria Fuentes. El teléfono se deslizó de la mano inerte de Lucas y cayó sobre la alfombra. El único sonido en su cabeza era el de su propio mundo haciéndose añicos. Valeria no era solo una madre ausente, era una criminal, una ladrona de niños. ¿Y él? Él había sido su tonto, su cómplice involuntario. La imagen de Ana volvió a su mente, pero esta vez la vio como una víctima de una crueldad inimaginable. Una madre a la que le habían arrancado a sus hijos. El sanatorio, el colapso nervioso, todo encajaba con una precisión aterradora. Su dolor era real. Y él la había despreciado, la había humillado. La culpa lo golpeó con la fuerza de un tren, dejándolo sin aire. Se apoyó en la pared, con la cabeza entre las manos. ¿Qué había hecho? Y una pregunta aún más urgente y aterradora surgió. ¿Dónde estaba Ana ahora? Corrió por la casa como un loco. Fue a su habitación. Estaba vacía. Sus pocas pertenencias habían desaparecido. Se había ido. Y se había ido por su culpa. Él la había echado. Él la había empujado al abismo. ¡Ana!, gritó su nombre en el pasillo silencioso. La audiencia preliminar comenzó. Los abogados de Valeria argumentaron que todo era un burdo intento de extorsión. Presentaron informes falsos sobre la inestabilidad mental de Ana. Clara, por su parte, con una calma impresionante, presentó el documento de la clínica y solicitó una prueba de ADN. Era la petición que todos esperaban, la única que podría resolver el caso de una vez por todas. El juez la miró, luego a Lucas, luego a Valeria. Se concede la moción, dijo con voz grave. Se ordena una prueba de ADN de inmediato. La decisión del juez fue una pequeña victoria, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los abogados de Valeria anunciaron que apelarían, iniciando tácticas dilatorias para retrasar la prueba. Mientras tanto, la vida de Ana se convirtió en un infierno. Su rostro estaba en todos los periódicos. Algunos la apoyaban, pero muchos otros la juzgaban. Recibía cartas de odio, amenazas.
Se convirtió en una prisionera en el apartamento de Clara. A veces, la duda la asaltaba. ¿Valía la pena todo ese sufrimiento? Estaba al límite de sus fuerzas, a punto de rendirse. El día del juicio llegó envuelto en un cielo gris. El tribunal de familia se erigía ante ella como una fortaleza de mármol frío. Los periodistas se agolpaban en la escalinata, sus cámaras eran destellos que la cegaban. Dentro, el silencio era aterrador. El abogado de Valeria, el doctor Ibáñez, era un hombre de sonrisa fácil y mirada depredadora. «Señoría», comenzó, «lo que nos trae hoy aquí no es una disputa de custodia. Es el triste espectáculo de una mente perturbada que busca destruir a una familia feliz por pura codicia». Cada palabra era una daga envenenada. Presentó el informe del sanatorio, leyendo fragmentos que pintaban a Ana como una mujer delirante. Desestimó el documento de la clínica como una burda falsificación. Ana sentía las miradas de todos clavadas en ella, el peso aplastante del juicio. Veía la duda en el rostro del juez. Su verdad parecía tan frágil. «No van a creerme», pensó, un pánico helado recorriendo sus venas. «Voy a perderlos para siempre». La falsa resolución parecía inminente. Clara llamó a Ana al estrado. Era un movimiento audaz, arriesgado. Con las piernas temblando pero la cabeza en alto, Ana se levantó. Juró decir la verdad. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que revivía el infierno que había soportado. Habló del parto, del dolor de que le dijeran que sus bebés habían muerto. «Yo los sentí vivos, señoría», dijo, mirando al juez, sus ojos llenos de una convicción pura. Oí su llanto. Una madre sabe esas cosas. «Lo sabe aquí», afirmó, llevándose la mano al corazón. Pero nadie me creyó. La sala escuchaba en un silencio sepulcral. Su sinceridad era palpable. Clara presentó el documento de la clínica. Ibáñez objetó, llamándolo falsificación. Luego, Ana habló de la marca de nacimiento. Ibáñez se burló. ¿Vamos a basar una decisión en supersticiones y casualidades? Parecía que había logrado sembrar la duda de nuevo. Era el momento de la caída. La esperanza se marchitaba. Pero Ana tenía una última carta que dar, una que lo cambiaría todo para siempre. «No es una coincidencia», dijo Ana, su voz resonando con una fuerza nueva. «Y tengo una prueba más. Una que nadie puede falsificar». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Su mano por instinto fue a su cuello. Con un gesto lento y deliberado, sacó de debajo de su blusa una fina cadena de plata de la que colgaba un viejo y gastado *** medallón ***. El objeto brillaba débilmente bajo las luces. Ibáñez puso los ojos en blanco. «Señoría, ¿vamos a permitir este circo?», pero el juez lo silenció. «Este era de mi madre», explicó Ana, su voz temblando de emoción. «Me lo dio antes de morir». Hizo una pausa, tomando aire. Todo el mundo pensaría que aquí dentro debería haber fotos. Pero mi madre me enseñó su secreto. Con dedos temblorosos, manipuló el borde del objeto. Hubo un suave clic y una parte de la trasera se abrió, revelando un compartimento secreto. La sala contuvo la respiración. Cuando nacieron mis hijos antes de que me los arrebataran, tuve un minuto con ellos. Y en ese minuto, hice esto. Con sumo cuidado, volcó el contenido en su mano. 2 mechones de pelo de bebé, finos como la seda, uno oscuro, otro castaño, idénticos al pelo de Mateo y Sofía. Les corté un rizo a cada uno, y los he llevado aquí, sobre mi corazón, cada segundo de cada día. Hagan la prueba de ADN a estos mechones. Demostrarán que soy su madre». El silencio fue absoluto. Era el jaque mate. El rostro de Valeria se descompuso. El color huyó de sus mejillas, dejándola con una palidez cadavérica. Su máscara de víctima se hizo añicos, revelando la cara del puro terror. Intentó decir algo, pero ningún sonido salió de su boca. El doctor Ibáñez se quedó de pie, con la boca abierta, por primera vez en su carrera, completamente sin palabras. Lucas se levantó lentamente, sus ojos fijos en Ana, llenos de asombro, admiración y una culpa tan profunda que parecía que iba a consumirlo. Lo había conseguido. Esa mujer, a la que había despreciado, esa mujer, a la que había humillado,
Acababa de ganar una guerra imposible con la única arma que tenía: el amor inquebrantable de una madre. El juez, visiblemente conmovido, miró los pequeños mechones de pelo en la mano de Ana. Su decisión ya estaba tomada. El ADN sería solo una formalidad. La verdad había encontrado su camino a través de la oscuridad, y su luz era cegadora. El eco de la revelación de Ana todavía flotaba en el aire denso de la sala. Un momento suspendido en el tiempo donde el pasado y el futuro colisionaban. La justicia se había materializado en la palma de la mano de una mujer valiente, en la forma de 2 minúsculos rizos de cabello que representaban un universo de amor robado y finalmente reclamado. El peso de ese momento era inmenso, una lección para todos los presentes sobre la fuerza de la verdad y la persistencia del espíritu humano. Aquel no era solo el final de un juicio, era el comienzo de la sanación, no solo para Ana, sino para todos los que habían sido engañados. La historia que había nacido en la soledad y el dolor de un pequeño hospital, ahora pertenecía al mundo, un testimonio de que la esperanza nunca debe perderse, por muy imposible que parezca la lucha. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez carraspeó, su voz sonando suave en el silencio. El tribunal ordena que se realice una prueba de ADN de forma inmediata, declaró. Hasta que se obtengan los resultados, y en vista de la abrumadora evidencia, se concede la custodia provisional y completa de los menores a la señora Ana. Un grito ahogado se escapó de los labios de Valeria. «No, no puede hacerme esto, son mis hijos», chilló, su voz estridente. Pero nadie le prestó atención. 2 agentes de seguridad se acercaron a ella. «Señora Fuentes, el fiscal ha solicitado su detención inmediata para ser interrogada por los cargos de secuestro de menores». La imagen de Valeria siendo escoltada fuera de la sala, esposada, fue el final de su reinado de mentiras. Ana, todavía en el estrado, se cubrió el rostro y rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación, de una alegría tan inmensa que dolía. Había ganado. Contra todo o con acento agudo hostico, había recuperado a sus hijos. El camino sería largo, pero por primera vez, el futuro le pertenecía. 10 años después. Una soleada mañana de domingo, el olor a tostadas y café llenaba la casa. Era el Día de la Madre. Ana estaba sentada en el porche cuando Mateo y Sofía, ahora 2 preadolescentes brillantes, se acercaron a ella. «Tenemos algo para ti, mamá», dijo Sofía. Le entregaron una pequeña caja. Dentro, sobre un lecho de algodón, había una simple cadena de plata. «¿Y esto?», preguntó ella, confundida. «Es para que tengas un sitio donde poner el tuyo», explicó Mateo, señalando el amuleto que Ana siempre llevaba. «Nos contaste que tu mamá te lo dio para llevar a tus amores cerca del corazón. Y nosotros queremos que siempre nos lleves contigo». Lucas se acercó por detrás y le dio un beso suave en la cabeza. «Feliz día, Ana», susurró. Esa misma tarde, Ana revisaba unos informes. La Fundación Lazos de Esperanza, su sueño hecho realidad, había ayudado a más de 500 madres a reencontrarse con sus hijos. Su historia personal se había convertido en un legado, y comprendió con claridad el mensaje que su vida le había enseñado. Que la verdad siempre encuentra su camino para sanar las heridas más profundas del corazón.